Pues muy buenas tardes, estimados amigos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta mesa de aportaciones número 1, aprendiendo el sistema acusatorio a través de la voz de los defensores. Ya estamos listos, se encuentra con nosotros ya el doctor Rodolfo de la Guardia García y el maestro Luis Froilán Valderas Paredes y su servidor, amigo David Aboites. Sean bienvenidos de parte de la Barra de Profesionales en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses. Y bueno, pues ya estamos listos para hoy abordar unos temas pues muy interesantes como los que hemos tratado de traer a esta mesa, que pues lo único que buscamos es precisamente compartir esas experiencias que vamos teniendo. Hoy nos tocan 3 temas. El primero de ellos será precisamente jurisprudencia, algunas consideraciones. Y bueno, primero que nada y antes que otra cosa, bienvenido, buenas tardes, maestro Luis Froilán. Hola, ¿cómo estás, David? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodolfo? Nuevamente con este gusto de poder alternar con ustedes. Igualmente. Buenas tardes, doctor Rodolfo. ¿Cómo estás, estimado amigo? Hola, David. Hola, Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Pues listos para comentar estos temas. De viernes nos pasamos al lunes, pero bien. Vamos No aquí respetaste ni el término constitucional, David. No, realmente pues para aprovechar que muchos compañeros pues no salieron a laborar y bueno, pues la idea es tratar de tocar algunos temas y que bueno, pues si hay preguntas o eso pues nos las hagan saber. Adelante, maestro Luis Froilán, te escuchamos con tu tema jurisprudencia, algunas consideraciones. Sí, cómo no. Fíjate que en esta ocasión yo quiero hacer algunos comentarios sobre el tema de las jurisprudencias. Y el enfoque que le voy a dar es derivado un poco de la experiencia que he tenido yo dentro de algunas audiencias, de las intervenciones que he podido pues captar tanto por parte de agente del Ministerio Público, defensa, asesor jurídico y, por qué no decirlo, inclusive de los propios jueces. Veo que se da un uso realmente indiscriminado al vocablo jurisprudencia y muchas ocasiones da la impresión de que no nos hemos puesto a reflexionar lo suficiente y que la utilizamos muchas veces cuando no se trata de la misma. Para con ese fin, lo que yo me propongo es ir deshebrando un poco los conceptos. La jurisprudencia, si nosotros la consideramos en su voz natural, es ius prudentia. La forma que se escribe es ius prudentia. Ya ven que la letra T en latín se escribe, se pronuncia como C. Este vocablo jurisprudencia, a su vez, se compone de tres palabras latinas. La primera de ellas es ius, con la cual estamos muy familiarizados, que es precisamente derecho, y hay otros dos que se complementan. El primero de ellos es prudence y el tercero de ellos es tis. La conjunción del prudence y el tis trae como consecuencia la sabiduría o el conocimiento, ese es el significado. Por lo tanto, desde el punto de vista etimológico, nosotros tenemos que la jurisprudencia significa la sabiduría del derecho. Esta sabiduría del derecho, y ese es mi punto de partida, yo a ese nivel quisiera que lo tomáramos nosotros con toda la seriedad del caso. A mí me gustaría, para darle un poco más de contexto a esto, que recordáramos dos máximas latinas adicionales para que acabemos de redondear el tema que vamos a platicar el día de hoy. El primero de ellos es iura novit curia. Su significado, como lo sabemos, es el tribunal conoce las leyes. Y la segunda parte de este mismo enunciado es narra mihi facto dabo tibi jus, consistente en el formalismo, nárrame los hechos y te daré el derecho. Si nosotros conjuntamos todos estos principios latinos, ya no voy a usar latinajos para el efecto, si de un lado tenemos nosotros que estamos hablando de un
concepto que parte de ser la sabiduría o el conocimiento del derecho. Y por el otro lado lo ligamos con estos otros dos principios. El primero de ellos es que el tribunal es quien conoce las leyes y al mismo tiempo de a todos aquellos otros participantes que no sean la autoridad judicial, bastará con que narren los hechos para que el tribunal nos conceda el derecho. Ese es verdaderamente el concepto, el punto de partida y el alcance que yo considero que debemos de tener muy en mente cada vez que nosotros utilicemos la voz jurisprudencia. Por el otro lado, y ya aterrizando un poco más, me gustaría dar algunos conceptos sobre el particular. Nosotros debemos de saber que la jurisprudencia, o debemos de recordar que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho. ¿Se acuerdan de aquellas fuentes del derecho? Y una de ellas es la jurisprudencia, otra de ellas es la costumbre, otra de ellas es la mayoría de razón. Y bueno, ya ubicándonos un poco más en la materia penal, que es a lo que venimos, debemos recordar que también estamos regulados por el principio de la exacta aplicación de la ley penal. Entonces, hasta aquí vengo dándoles una serie de ingredientes que vamos a empezar a mezclar para empezar a darle un contexto y darle la importancia que realmente tiene la jurisprudencia. Decíamos entonces que para la materia penal no es aplicable la analogía, no es aplicable la costumbre, ni tampoco la mayoría de razón. Entonces, vamos a darnos cuenta que las fuentes del derecho penal, pues realmente se están viendo más limitadas, tiene menos fuentes que las del resto de las disciplinas jurídicas. Y en este momento toma asidero, por un lado, la ley penal propiamente dicha, desde el punto de vista adjetivo y sustantivo, y por el otro lado, la jurisprudencia. Bueno, y esta jurisprudencia, como ya lo decíamos, como sabiduría del derecho. Debemos de tener también presente nosotros que la jurisprudencia como tal es una interpretación válida y obligatoria de la ley que hacen los órganos. Es una interpretación que hacen los órganos jurisdiccionales sobre la ley. Y estos órganos judiciales, desde luego estamos hablando nosotros los del Poder Judicial de la Federación, y más en específico me estoy refiriendo a las autoridades de amparo, a los jueces constitucionales. Cuando digo jueces, estoy hablando en el género, no me estoy yendo a la especificidad de los jueces de distrito. Entonces, hay ocasiones en que a ver, regresando un poco a la exacta aplicación de la ley penal, bueno, el papel de la jurisprudencia no es crear ley. Desde luego, eso nos debe de quedar claros a todos. No vamos a crear una ley. La ley existe y está prevista en la legislación penal. En estos casos, la jurisprudencia va a ser muy útil, sí, para llenarnos lagunas, sí, para orientarnos hacia cuáles son los alcances, cuál es el significado, cuál es el espíritu que está persiguiendo el legislador con toda la previsión normativa. Ahora, si nosotros ya empezamos a aterrizar el tema en las previsiones de la ley de amparo, nosotros nos vamos a encontrar que existen tres tipos, existen tres tipos o tres fuentes para la creación de las jurisprudencias. La primera, la más socorrida de ellas, es la que conocemos muy bien, es la de reiteración de criterios. Por el otro lado, tenemos nosotros también
la de la contradicción de tesis. Y en tercer lugar, una que es un poco menos recurrente, es la jurisprudencia por sustitución. Entonces, cuando nos pregunten qué es la jurisprudencia, ya vamos a saber decir cuál es la respuesta, cuáles son las características más especiales, el fin, el objetivo. Y en lo que hace a los tipos de jurisprudencia, pues ya hemos anotado las tres formas, las tres manifestaciones que esto se hace. Me gustaría irme refiriendo a cada una de ellas de forma, pues, ligera, digamos, porque si no, no acabaríamos jamás. En lo que hace a la reiteración de los criterios, quisiera darle el enfoque contestando a la pregunta ¿quién? ¿Quién es el encargado o quiénes son los encargados de generar este tipo de jurisprudencias? ¿Cuáles son las autoridades judiciales de amparo legitimadas para crearla? Y la respuesta está en que tenemos de un lado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando por un lado en pleno o por el otro lado por salas. Ahora, ojo, un dato que es muy importante. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona en pleno, la votación debe de ser cuando menos de 8 votos. ¿Qué significa? Que no obstante que se trate de la Suprema Corte de Justicia, no importando que esté el pleno reunido y que la votación sea en un cierto sentido, si el número de ministros, que han votado al final de cuentas es de 8, bienvenido, tenemos jurisprudencia. O mejor dicho, tendríamos una tesis capaz de formar jurisprudencia. Pero esto no sucedería si este número de 8, no obstante que 7 sigue siendo mayoría y que incluso 6 sigue siendo mayoría, no sería suficiente, no contaríamos con el quórum suficiente para que se genere una tesis, para que se genere una ejecutoria con características o con la capacidad de llegar a formar jurisprudencia. Bueno, de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, sabemos, y ya lo he mencionado, que también al funcionar por salas puede dar las bases para la creación de la jurisprudencia. Ahí también existe un quórum. En estos casos, debe de votarse cuando menos por 4 votos en un mismo sentido. Mismas observaciones que ya hice. No obstante que la sala esté reunida por el total de los ministros que la forman, no obstante que sea en un mismo sentido, si no son 4 en un mismo sentido, si bien tendremos una tesis, no será una tesis capaz de formar jurisprudencia. ¿Qué otro órgano es el facultado para la formación de la jurisprudencia vía la reiteración de criterios? Bueno, la otra es precisamente, son los tribunales colegiados de circuito. Tribunales colegiados de circuito que, como lo sabemos muy bien, están formados por 3 magistrados, y en este caso la peculiaridad es que no se permite una tesis que sea resuelta por mayoría. No. En este caso, se exige que sean ejecutorias resueltas de forma unánime. Entonces, bueno, ya les empiezo a dar los primeros elementos de cómo va a estar esto. Hay que recordar nosotros que cuando hablamos de la jurisprudencia por reiteración de criterios, se trata de 5 ejecutorias dictadas por la misma autoridad en un mismo sentido y consecuentemente sin que exista una que haya sido dictada en contrario. Entonces necesitamos 5.
pero con las características adicionales que acabo de mencionar, se requiere que esas 5 ejecutorias, en el caso de los tribunales colegiados, las 5 hayan sido firmadas, hayan sido votadas unánimemente. ¿Qué significa? Que no obstante que tuviéramos 5 ejecutorias en un mismo sentido por el mismo tribunal colegiado, si alguna de estas ejecutorias no cumple con el quórum, pues en realidad, si bien no tenemos un criterio en contrario, no contaríamos con los elementos suficientes para considerar que ya se ha formado la jurisprudencia. Lo mismo acontecería, por ejemplo, en el caso de la Corte. Como ya lo dije, por pleno o por salas, si alguna de las ejecutorias que han sido dictadas no cumple con los 8 o con los 4 votos según corresponda, pues no contamos con los 5 criterios exigidos. En ese sentido, me gustaría también hacer un poquito de recordatorio. Hace muchos años, el único órgano capaz de formar jurisprudencia lo era precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No existían los tribunales colegiados de circuito. Solamente la Corte, bien operando en el Pleno, había más ministros, había más salas, o solamente las salas eran las capacitadas también para formar jurisprudencia. Llegó el momento en que el país que tenemos con tantos asuntos, pues se volvió un cuello de botella precisamente el poder resolver los casos de la Corte, y el que existieran 5 casos consecutivos y con todas las características anteriores, pues realmente se volvía una labor titánica. Posteriormente, se crearon los tribunales colegiados. En su momento se les llamaron minicortes. De alguna manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo delegación de esas facultades que en un inicio le eran exclusivas. Y estos tribunales colegiados de circuito empezaron a tomar resoluciones y empezaron a crear sus propias jurisprudencias. Sin embargo, compañeros, aquí se empezó a presentar otra problemática que antes de esta previsión no existía. Cuando se trataba de la Suprema Corte de la Justicia, pues era un solo órgano que llevaba mucho orden y que llevaba mucha coherencia. Y si ustedes observan los criterios jurisprudenciales de la Corte, pues son mucho más estables. Sin embargo, al momento en que surgen los tribunales colegiados, pues empezaron las disparidades y las diferencias de criterios. Y estos no son gratuitos, no es porque queramos pensar de una manera a la otra, sino que las regulaciones tanto adjetivas como sustantivas de cada estado, de cada región, de cada circuito, pues son distintas entre sí. Entonces empezamos a encontrar criterios y formas de tratamiento distintos para ciertas situaciones en específico. Bueno, esto que les vengo planteando ahorita ya me va abriendo un poco las puertas de lo que les voy a decir a continuación. ¿Qué sucede al momento en que tenemos nosotros entonces diferentes circuitos? Tenemos muchos tribunales colegiados en cada circuito. Y cada uno de estos tribunales colegiados de circuito creando sus propios criterios y sus propias jurisprudencias. Bueno, se vio la necesidad de crear los plenos de circuito. ¿Qué son los plenos de circuito? Los plenos de circuito están integrados por todos los presidentes de los tribunales colegiados de esa región, de esa zona, de ese circuito. Y cada cierto tiempo se reúnen con la función específica de unificar los criterios, cuando menos, de su propio circuito. Y entonces, bueno, en circuitos, por ejemplo, como el de la Ciudad de México, imagínense ustedes con todos los tribunales colegiados que tenemos, pues son reuniones en donde imagínense a todos los presidentes reunidos bajo
temas muy específicos en donde se ven las disparidades de los criterios entre tribunales del propio circuito, en donde, regreso al ejemplo de la Ciudad de México, pues nosotros aquí sí tenemos el mismo Código Penal y el mismo Código Procesal Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y cómo es posible? Por ejemplo, ahorita me viene a la mente el caso de que en la Ciudad de México, de un lado, cuando se solicitaban copias simples de la carpeta de investigación, la mitad de los tribunales colegiados de circuito de la Ciudad de México decían no se deben de otorgar, no se deben de conceder, y la otra mitad decía sí se deben de conceder. Se volvió un verdadero problema, hasta que recientemente, tiene poco más de un año, prácticamente 2, en que se resolvió que de la forma más pro persona, consistente en que las autoridades están obligadas a proporcionar, el Ministerio Público está a proporcionar las copias y también inclusive a permitir que se saquen las copias fotostáticas de la carpeta de investigación. Y esto fue a consecuencia precisamente de una jurisprudencia dictada por un pleno de circuito. Pero bueno, aquí ya quiero reconectar el tema. Habíamos venido platicando nosotros en un inicio de la primera forma en que se puede formar la jurisprudencia. Ya decía yo que era a través de la reiteración de criterios. Pero ya me salí un poco del tema y retomo. Al momento en que hablé yo de los circuitos y empecé a hablar de los plenos de circuito, les empezaba a narrar un poco acerca de estas funciones de los plenos de circuito. Bueno, ahí ya empezamos nosotros a hilar hacia el segundo tema, que es el de las jurisprudencias que se generan por las contradicciones de criterios. ¿Cuándo se genera, o mejor dicho, quién? Me gustaría empezar por el quién. ¿Quiénes son los órganos jurisdiccionales de amparo, facultadas, para poder resolver sobre este tema? Pues aquí tenemos nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuevamente puede operar en pleno a través de una mayoría de 8 votos las resoluciones, y por salas, nuevamente, por 4 votos. La segunda autoridad, si se acuerdan hace un momento, a quien yo les referí como autoridad que podía generar jurisprudencia, era a los tribunales colegiados de circuito. Bueno, en esta segunda forma, en esta segunda hipótesis, como el presupuesto es distinto y se trata precisamente de las jurisprudencias contradictorias que fueron generadas por los tribunales colegiados de circuito, pues la autoridad encargada de dilucidar estas contradicciones, de resolverlas, serán los plenos de circuito. Como yo mencionaba hace un momento, bueno, tenemos nosotros, perdón que insista tanto en la Ciudad de México, pero es el circuito que mejor conozco. Tenemos en esta ciudad muchos tribunales colegiados en materia penal, emitiendo jurisprudencias, creando jurisprudencias con todas las formalidades, y estas jurisprudencias ya formadas, lejos de facilitar las cosas, nos las complican, porque da lugar a que los asuntos se resuelvan de una o de la otra manera de forma legal impecable. Sin embargo, no debemos olvidar de que existe el principio de seguridad jurídica y el principio constitucional consistente también en la igualdad, previsto en el artículo 1 constitucional como derecho humano. Entonces, si nos deben de dar el mismo trato a todos, debe haber exactitud en la aplicación de la ley penal. Debe, además, de velarse por la seguridad jurídica. Y hay tantas otras regulaciones. Y por el otro lado, el dictado de las sentencias, de las ejecutorias,
Se está filtrando el ruido de alguien, creo que es de Guadalupe Huerta. Gracias. Sí, les decía entonces, a final de cuentas no debemos de olvidar que las ejecutorias, las tesis, son sentencias dictadas por jueces. Jueces, estoy hablando nuevamente como género, no solamente como un juez de distrito. Si estamos hablando nosotros entonces de sentencias de ejecutorias de tesis y que derivan de la autoridad jurisdiccional, bueno, pues les aplican los principios generales de las sentencias. ¿Cómo deben ser dictadas estas? Bueno, tienen que ser coherentes, tienen que ser claras. Hay principios que regulan la forma en que se tienen que dictar las sentencias. Bueno, pues todos estos ingredientes, no obstante que se supone que han sido cumplidos, dan lugar a contradicciones. Y estas contradicciones son precisamente las que se tienen que dilucidar, se tienen que resolver por la Corte, en algunos casos en pleno, en salas, o bien por los plenos de circuito. Cuando nosotros nos encontramos casos de esta naturaleza, se trata de sentencias de ejecutorias muy interesantes, porque de un lado alguien tiene que hacer la denuncia de la contradicción. Y ya denunciada esta contradicción, la encomienda en primer lugar es determinar si existe o no existe realmente la contradicción, porque hay ocasiones en que no la hay. Hay ocasiones en que es aparente. Y solamente del estudio profundo, del estudio serio, se llegará a saber, en primer lugar, si hay contradicción. Y después se verá si esta contradicción es sobre la esencia o no, o si es sobre alguna situación accidental. Y finalmente, habrá que ver si se tiene por procedente esta contradicción y la autoridad, corte o plenos de circuito, habrá de pronunciarse. Cuando se resuelve sobre estas contradicciones, hay varias opciones. La primera de las opciones es que se diga no existe contradicción. ¿Cuál es el efecto? Pues que las resoluciones puestas en conflicto son liberadas y siguen teniendo vigencia como si no hubiera iniciado el trámite de la contradicción. Otra opción que tenemos nosotros es que efectivamente sí se detecta que existe una contradicción, pero que la misma es sobre nimiedades, no afecta el fondo, no afecta la sustancia del caso. Y por lo tanto, probablemente no sea necesario hacer modificación alguna o tal vez algunas precisiones menores. Pero habrá otras ocasiones en que sí existan contradicciones, como la que les acabo de mencionar. Me fui a un tema accidental como es el que si me dan copias o no, pero que de pasada afecta el derecho de la defensa, afecta el debido proceso y muchos otros principios. ¿Cuál es el fin? El fin que se propone al generar este tipo de jurisprudencias es precisamente unificar criterios. Que todo lo que suceda dentro de un cierto circuito sea coherente, que sea la misma concepción que se esté dando por todos aquellos juzgadores que estén, que la conformen. Ahora, fíjense que hay ocasiones en que estas contradicciones también se pueden presentar entre circuitos. Existen ocasiones en que por decir un número, el primer circuito y el circuito 2, 3, 5, el que ustedes quieran, emiten jurisprudencias que a su vez resultan contradictorias. Desde luego, ¿quién deberá de resolver de ellas? Pues será la Corte, en pleno o con las salas. Y habrá que analizar si existen en realidad o no esas contradicciones. Y les pongo, por ejemplo, un caso que conozco. Si hablamos nosotros del encubrimiento por receptación, ustedes se van a encontrar
que al momento en que buscan criterios, cuando ven los del primer circuito de la Ciudad de México y los comparan contra los del segundo circuito del Estado de México, no van a entender. Van a decir, bueno, unos dicen esto, unos dicen lo otro. El ejemplo clásico, bueno, y en este caso, pareciera que hay una contradicción. Pareciera que le están dando un mal tratamiento al mismo delito dos circuitos. Pero la realidad es que las previsiones normativas, la tipificación, el tipo penal, el tipo penal previsto por ambas entidades es distinto. En uno se trata de un delito de resultado formal y en otro se trata de un delito de contenido y de resultado material. Entonces, ya ha sucedido en varias ocasiones, digo, por la proximidad que tenemos entre ambos circuitos, me ha tocado ver que cuando se trata de este tipo de delitos en la Ciudad de México, que es de resultado formal, se invocan criterios que no pertenecen a la Ciudad de México, que pertenecen al Estado de México o a cualquier otra entidad que viene de otro circuito, y que por lo tanto se trata de realidades distintas, que no son asimilables las de otro circuito al de la Ciudad de México. Y no es que exista contradicción, y no se trata de que la Corte lo pueda resolver, puesto que se trata de supuestos normativos totalmente distintos. Ahora, me gustaría hablar un poco de la obligatoriedad de la jurisprudencia. Como ya tenemos nosotros establecido qué es jurisprudencia, cuándo se forma esta, la forma, los requisitos, el quórum y demás, recuerden nosotros que la jerarquización del Poder Judicial Federal, bueno, pues la cúspide la tenemos nosotros en la Suprema Corte de Justicia. Y entonces, de esa forma, todas aquellas jurisprudencias que han sido dictadas por la Suprema Corte de Justicia a través del Pleno, les serán obligatorias al mismo Pleno y a las salas. Cuando se trata de la Suprema Corte de la Justicia resolviendo por salas, les serán obligatorias a las salas, aquí, ojo, ya no al Pleno, solamente a las salas, y a todas aquellas autoridades inferiores a las salas. ¿Quién es la otra autoridad inferior? Bueno, pues son los plenos de circuito. Aquellas jurisprudencias que han sido dictadas por el pleno de circuito le serán obligatorias al propio pleno y a sus propios tribunales colegiados. Perdón, porque hago aquí un alto y me paro. Esta parte yo quiero que la tengamos muy clara todos. Nuevamente, si hablo del primer circuito, hablo de jurisprudencias que han sido resueltas en el primer circuito. Desde luego, no hay duda que se le harán aplicables y obligatorios a todos los tribunales colegiados y para abajo del primer circuito. Así lo prevé directamente la ley de amparo. No hay la previsión de que sea obligatorio para el segundo circuito, el tercero. No hay esa previsión. Entonces, vuelvo y digo, aquella jurisprudencia que ha sido dictada por el pleno por el pleno del circuito será obligatorio para el propio pleno y para todos aquellos tribunales colegiados que lo conforman y de ahí para abajo. Cuando digo a todos estos tribunales para abajo, ¿a quién me estoy refiriendo? Bueno, ya estamos hablando de cada uno de los tribunales colegiados de circuito, los unitarios de circuito, los juzgados de circuito, los tribunales militares y judiciales del orden común en toda la República y los tribunales administrativos y del trabajo, que pueden ser locales y también federales. Ahora sí, yo lo que quisiera es relatarles algunos casos que me ha tocado ver en audiencias. En primer lugar, todo litigante debe de saber lo que es la jurisprudencia. Yo si les pregunto ahorita qué es la jurisprudencia, pues ya me van a decir que tiene un origen latino, las raíces, los tipos de jurisprudencia, los otros principios que ya tocamos, etcétera.
y por lo tanto ya no caeremos nosotros en la tentación de llamarle jurisprudencia a todo lo que se nos pone en la mano. Existen jurisprudencias y existen también ejecutorias, existen sentencias, existen tesis, todas ellas aisladas. Si se tratara, por ejemplo, de la jurisprudencia por repetición, pues aunque sean 4 en un mismo sentido, siguen siendo tesis aisladas. Y por lo tanto no les vamos a llamar jurisprudencia porque no lo son. Mientras que existan jurisprudencias, aun cuando contradictorias, si no se ha denunciado, si no se ha resuelto su contradicción y no se ha determinado cuál de ellas debe de subsistir y cuál debe de perder la vigencia, bueno, pues se seguirán llamando jurisprudencias. En la práctica me ha tocado ver que mucha gente le llama jurisprudencias, no solamente a las jurisprudencias, sino también a las ejecutorias, a las tesis, a las sentencias de nuestros tribunales de amparo. Yo los invitaría definitivamente a que no lo hagamos. La obligación nuestra es saber si es jurisprudencia, le doy ese nombre, no es jurisprudencia, no se lo atribuyo, y si es jurisprudencia, saber por qué motivo, cuál es la fuente que ésta tuvo. Por otro lado, también es muy importante que tengamos presente nosotros la forma en que debe de ser citada la jurisprudencia dentro de una audiencia. Y sobre esto me ha tocado de ver de todo. Desde luego, lo más práctico es el número de registro. Damos el número de registro y la mayor parte de los jueces lo aceptan sin mayor problema. En el caso de la Ciudad de México, sabemos nosotros que está el juez atendiendo la audiencia, que tiene a una persona encargada de sala, que entre el juez y esa persona, e incluso con otras personas, el propio juez puede estarse chateando. Y la mayor parte de los jueces dan las indicaciones de que tan pronto alguno de los litigantes mencione algún criterio jurisprudencial, se lo busquen y se lo pongan en pantalla para que él lo conozca. Eso es lo que conozco, es lo que normalmente sucede. Sin embargo, hay otras poblaciones en donde definitivamente no sucede de esta forma. Así es que si nosotros le decimos al juez criterio con número de registro tal y hasta ahí nos quedamos, se lleva el riesgo de que el juzgador no sepa ni de qué le estamos hablando. Se va a quedar con cara de what. Va a decir, bueno, ¿y qué significa? Por este motivo es que nosotros tenemos el artículo 221 de la Ley de Amparo, y me voy a permitir leerlo porque es muy breve. Dice, cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes, expresarán los datos de identificación y publicación. De no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes. Bueno, entonces, nuestra primera obligación, compañeros, debemos de decir nosotros cuáles son los datos de identificación y de publicación. Ahora, se preguntarán ustedes, bueno, ¿y cuáles son estos datos de identificación? Pues para ello es útil el artículo 218 de la misma Ley de Amparo, el cual nos indica cuáles son los mismos. Miren, es el título que identifique el tema de que se trata. Pues sí, ¿verdad? Estamos hablando de sobreseimiento, de divorcio, de propiedad. ¿Cuál es el tema? El segundo, ¿cuál es el subtítulo que señale sintéticamente el criterio de que se sustenta? Si hablamos nosotros de propiedad, bueno, pues probablemente es el concepto de ajeneidad en el caso del delito de robo, se me ocurre. En tercer lugar, ¿cuáles son las consideraciones interpretativas mediante las cuales el órgano jurisdiccional ha establecido el criterio? Aquí entra la labor de nosotros abogados, de nosotros litigantes. No solamente decir, señoría, le recuerdo que existe el criterio en el número de registro tal.
No, tenemos que decirle, está el número de registro, que eso es una instrumenta muy valiosa para efectos de rapidez de localización del criterio, pero también tenemos que decirles cuál es el título, de qué trata, cuál es el subtítulo, y aquí viene esta parte de la fracción tercera que nos dice cuáles fueron los temas, cuáles fueron los criterios que hicieron a este órgano de amparo pronunciarse en un sentido o en el otro, y que seguramente va a ser la parte central de la argumentación jurídica que estamos haciendo en el momento. En cuarto lugar, cuando se refiere a la interpretación de una norma, pues hay que decir cuál es la norma, y finalmente, aquí nos dice cuáles son los datos de identificación del asunto, el número de la tesis, los que vienen normalmente en el encabezado, el número de la tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó, las votaciones emitidas al aprobar el asunto, y en su caso, en relación con el criterio sustentado en la tesis. Esas son básicamente. Ahora, se habrán dado cuenta que reservé para el final una tercera génesis, una tercera fuente de jurisprudencia. Sí, efectivamente. Ahora, a lo que quiero referirme yo es a la jurisprudencia por sustitución. Esta es menos usual, esta la tenemos en muchas ocasiones menos en la mente. ¿Cuál es la jurisprudencia por sustitución? ¿O cuáles son las características? ¿O quiénes son las autoridades que la pueden generar? Todas estas son preguntas que debemos de conocer muy bien. Bien, ¿cuándo opera la jurisprudencia por sustitución? Esta jurisprudencia por sustitución, si ustedes me lo permiten, la voy a llamar la jurisprudencia de la jurisprudencia. ¿A qué me refiero? La presencia de la jurisprudencia por sustitución implica la necesidad de que ya existe una jurisprudencia previa. En el primer caso, necesitaría yo que existiera una jurisprudencia por repetición y que ya no me guste y lo que yo pretenda es que sea cambiada. O en el segundo caso que ya platicamos, la jurisprudencia por contradicción de tesis, y que ya dijimos que puede ser resuelta por la propia corte o que puede ser resuelta por los plenos de circuito. Ya fue resuelta esa contradicción, ya no hay contradicción. Bueno, sobre esa jurisprudencia hay la opción de que pueda ser sustituida. Por eso es que yo me he permitido llamar la jurisprudencia. En todos los demás casos no había jurisprudencia. Bueno, el primero, en el de por repetición no había jurisprudencia y fue necesario formarla. En el caso de la contradicción, había no una, había dos jurisprudencias que chocaban o más. Y fue necesario ver cuál de ellas dos debería de subsistir o si ninguna o cuál. Pero en este caso, se trata de jurisprudencias con cierto vigor, que nadie las ha impugnado, o bien que ya pasaron a través de ese filtro, y que, ¿qué creen? Es necesario volver a revisarlas. No olvidemos nosotros que el derecho es un mundo cambiante, que se encuentra en constante evolución y progreso, y esto trae como consecuencia precisamente que la jurisprudencia también tenga que cambiar, porque simplemente la legislación se modifica, sufre reformas legales, se crean nuevos sistemas. Nada menos tenemos nosotros entre el sistema tradicional y el nuevo sistema de justicia penal. Muchos de los paradigmas cambiaron. ¿Cómo funciona esta? Bueno, esta jurisprudencia por sustitución, tiene que haber una denuncia, tiene que haber una solicitud por parte de un órgano de la propia corte, del propio tribunal colegiado, del propio pleno de circuito, puede ser también la Fiscalía General de la República. Hay varios supuestos. Se plantea la necesidad de cambiar el paradigma. Y en estos casos, la autoridad que conozca de la sustitución, ¿quién será?
pues nuevamente será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pleno o en salas, o los plenos de circuito. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo es la forma? Bueno, yo denuncio y solicito la sustitución. El órgano, que ya dijimos alguno de ellos, habrá de analizar si es procedente o no es procedente esta solicitud, que además deberá de ir debidamente sustentada. No es nada más de que ya no me gustó, sino que tiene que venir debidamente sustentada. Y finalmente vendrá a hacerse un pronunciamiento al respecto. Y en estos casos, la forma en que se pronuncian es, a ver, este es el texto sacramental que se utiliza en estos casos. Se dice, de una nueva reflexión guiada por la jurisprudencia fulana de tal, este órgano o este alto tribunal, cuando se trata de la Suprema Corte de Justicia, ha tomado la determinación de sustituir el contenido de la jurisprudencia tal, la que ya va a quedar sin vigencia, y en su lugar hemos tomado la determinación también de que a partir de esta fecha se considere solamente de aplicación obligatoria la diversa jurisprudencia número tal. Ese es prácticamente el formalismo que vamos a encontrar. Entonces, por eso cuando hacemos las consultas de jurisprudencia nosotros en el semanario, nos encontramos algunas ocasiones en que hay jurisprudencias que vienen con un texto rojo que nos dicen superada, ya sea por contradicción o bien por sustitución. ¿Qué significa realmente? Que la autoridad judicial sobre este criterio se ha apartado, ha dejado ese criterio. ¿Cuándo sucede normalmente esto? Las formas más sintomáticas o las formas, los hechos que las generan, normalmente son las reformas legales. Y desde luego, si son constitucionales, pues más a mi favor. Y estas, por su lado, a su vez van a traer como consecuencia que se reformen algunas disposiciones de tipo local. Pero también hay otros aspectos que dan lugar al cambio a estas reflexiones, el cambio de criterios, como lo son las determinaciones de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, si ustedes analizan todos estos casos que son muy sonados, se ordenan los cambios de legislación, se ordena la previsión de ciertas disposiciones. Y precisamente este cambio de paradigma, esta admisión o esta adopción de nuevas concepciones sobre los derechos humanos, nutren la necesidad de hacer modificaciones del sistema jurídico integral. Ya dijimos nosotros que está la ley, de acuerdo, pero en particular nuestra ley tiene como fuente formal a la jurisprudencia en materia penal. Y bueno, en general, porque también ese es otro tema que en muchas ocasiones solamente buscamos jurisprudencias que sean en materia penal. No. Los temas realmente esenciales, muchas ocasiones los encontramos en jurisprudencia que tiene como origen constitucional, administrativo incluso. Y en muchas ocasiones nuestros casos penales se ganan a través de situaciones civiles, mercantiles, laborales. Hay ocasiones en que pensamos nosotros que hay un fraude, pero en realidad es una compraventa. Y por lo tanto, las jurisprudencias que nos van a ser útiles, pues van a ser precisamente las civiles. O si hablamos de una situación que tiene que ver con laboral, lo mismo. Entonces, no nos cerremos solamente al uso, a ocupar la jurisprudencia de la materia penal, que sí, nos es indispensable, pero no cerremos los ojos. Compañeros, entonces, yo la solicitud que les quiero hacer es que en un futuro, cuando estemos en cualquier plática formal o informal, y más aún en una audiencia,
y vayamos a hacer nosotros uso, vayamos a invocar algún criterio. Quiero utilizar como género la palabra criterio jurisdiccional de amparo. Vayamos a hacer uso de alguno de estos criterios, que distingamos muy bien, que discriminemos cuándo sí se trata de jurisprudencia y cuándo no. Que no digamos jurisprudencia cuando en realidad se trata de tesis aisladas. Y sobre todo esto, hay que estar muy pendientes. Si nosotros tuvimos el cuidado, pero nuestra contraparte no lo hizo, hay que tener mucho cuidado, porque recuerden que si se trata de un juez que no tiene a la vista ese criterio, ese juez cuenta con nosotros para que le digamos, señoría, no se trata de una jurisprudencia como lo está diciendo mi contraparte. En realidad se trata de un criterio aislado. Y además se trata de un criterio aislado que no es obligatorio para usted, porque corresponde a un circuito distinto. O bien, no obstante que sea un criterio del propio tribunal colegiado, y que sean varios, sean 4, sean 3, los que sean, debo decirle a usted que, atendiendo a las votaciones que se han dictado en cada uno de ellos, se aprecia con toda claridad que no es apto para formar jurisprudencia. Entonces, esa es la forma en que jurídicamente y con toda la elegancia podemos nosotros contrarrestar el material que está siendo utilizado por nuestros contrarios. Ahora, no hay que olvidar que, independientemente de que no se trate de jurisprudencias, de que no sean obligatorias y de que correspondan, compañera Gabriela Carreón, si nos hace favor de desactivar su micrófono. Gabriela. Hola. ¿Nos puede colgar, por favor? Bueno, cerrar su micrófono. Abre el tuyo, Freud. Abre tu micrófono, por favor. Ya, gracias. Me voy a ir al extremo contrario. Se puede colgar porque va a salir a sacar el mecate, ¿eh? Bien. Sí, te decía entonces que me voy al extremo contrario, en donde, pues, hay ocasiones en donde no hay ninguna jurisprudencia. No hay ningún criterio aislado siquiera de mi propio circuito, y me encuentro en muchas ocasiones de otro circuito. La pregunta es, ¿puedo hacer uso de él? Sí puedo hacer uso de él, pero la primera precaución que yo les recomiendo es que verifiquen si la previsión normativa que está teniendo el Tribunal de Tamaulipas pues coincide con el de la Ciudad de México, porque si son exactamente iguales, pues ya la llevamos de gane, ya podemos utilizarla. En estos casos, si bien ya lo decía yo, no se trata de jurisprudencias, no se trata de criterios vinculantes, sí se trata de criterios orientadores. Y esos criterios orientadores siempre son bienvenidos. De mi parte, por lo pronto, ya no quiero seguirlos cansando. Espero que les sea de utilidad, y la única solicitud que les hago es esa. Vamos a poner mucha atención en las jurisprudencias propias, y desde luego más atención en las de la parte contraria, y tener todo el cuidado de levantar la mano y decirle, señor juez, lo que le están citando como jurisprudencia no lo es. Lo que le están haciendo ver como obligatorio tampoco lo es. Muy bien, gracias. Por favor, David, Rodolfo, si hacen favor de ayudarlo con sus comentarios. Yo diría que te podemos sumar, son muchísimas cosas muy buenas. Adelante, Rodolfo, vamos a escuchar tu opinión y ahorita regresamos. Adelante, Rodolfo. Gracias, Luis, como siempre, muy profundo y muy profesional tu trayecto sobre cómo construir y cómo se genera y cómo utilizar la jurisprudencia. Creo que se le fue el audio. Sí, está pasmado. Tienes cerrado tu micrófono, Freud. Rodolfo, no te escuchamos. No,
ha de tener algún problemilla ahí el buen maestro Rodolfo. Bueno, vamos a regresar. Me adelanto en mi comentario entonces, en lo que recuperamos a Rodolfo. Bueno, primero, efectivamente, bueno, esta clase de amparo básico, de procesal de amparo, de verdad que es muy, muy interesante porque efectivamente siempre lo he señalado, esos viernes de terror, ¿no? Hay que saberlos interpretar, sobre todo ahora en esta 10ª época que, como sabemos, se viene construyendo jurisprudencia, tesis y varios criterios. Dice, no, bis in idem, a mí me recordó, aparte de los que mencionaste, el lapsus calamis, ¿no? Ese error o tropiezo involuntario que luego invocamos y las formas correctas de reiteración, contradicción y sustitución, el por qué hacerlas, ¿no? Tenemos 32 circuitos aquí en nuestro país y efectivamente fueron creados los plenos también para ir como teniendo un poquito, creo yo, más de control sobre digo, entre una de las funciones, muchas funciones que tienen los plenos, una de ellas es, y creo el fin principal fue aglutinar para tener un mejor control de este tipo de criterios, ¿no? De interpretaciones. Sin embargo, bueno, vemos que hay algunos estados que están todavía complicados. El viernes ya platicamos algo, que hay tribunales colegiados donde pues no tienen especialización, son mixtos, ¿no? Y entonces para conformar esos plenos de circuito tienen un poquito complicación porque pues nada más es Tlaxcala un solo colegiado, ¿no? O dos o así. Y entonces no es, por ejemplo, que Ciudad de México los pones por materia y pues son 10 colegiados y bueno, pues de ahí ya sacas a los presidentes, tienes un pleno más nutrido. Tenemos ese tipo de complicaciones, sobre todo por la organización que hace el Poder Judicial. Sin embargo, bueno, en todas partes tenemos gente muy experta, magistrados federales de lo mejor, dijera yo. Pero bueno, es importante acotar y señalar esta diferencia que tú bien nos marcabas, Freud, entre las tesis y las jurisprudencias, ¿no? Yo quiero referirme a ellas porque efectivamente la tesis nada más es algo orientador, algo que te puede dar un parámetro, pero que sin embargo luego son buenos parámetros, ¿eh? Si bien es cierto, no ha llegado a ser una jurisprudencia, pero trae en esencia el fondo que se quiere, ¿no? Y hay veces que tarda en que se forme esos 5 criterios para hacer la jurisprudencia, pero de ahí nace una jurisprudencia de la tesis aislada, ¿no? Entonces, es una de las formas, vale la pena seguir acumulando, que nosotros sigamos planteándolo en nuestros amparos, esas reflexiones, pues, para que llegue a formarse esa jurisprudencia y no solo se quede en las 4, en las 3, en las 2, esa tesis, ¿no? Creo que hay buenas. Hay otras muy malas, que de repente, por ejemplo, apenas veíamos una, no tiene mucho que salió, donde nos decían que para la suspensión del procedimiento, para cumplir con el requisito del 192, fracción primera, que señala que el delito por el que se vincule no sea mayor al término medio médico de 5 años, esta tesis aislada habla de que se tienen que sumar las penas de cada delito, ¿no? Contrario a lo que yo pienso y he platicado con muchos amigos, creo que no es correcta esa tesis aislada. Ojalá y esa no llegue a jurisprudencia porque de verdad se me hace un retroceso, se me hace una mala interpretación, pero bueno, ahí tenemos a un colegiado que la sacó, ¿no? Entonces, de repente vemos eso. Hay otros, por ejemplo, que te marcan ya la pauta, ¿no? Que es de esas lagunas que existen en la ley, por ejemplo, en el abreviado, ¿no? Que te dice, ¿sabes qué? Ya no va a proceder más que como lo marca el abreviado. Se puede plantear ya no en el juicio oral, como en muchas ocasiones se hizo con esa reforma que tuvimos al 17 constitucional de privilegiar la solución al conflicto sobre reglas procesales, sobre formalidades. Entonces, muchos tribunales de enjuiciamiento a nivel nacional realizaron la apertura de un procedimiento abreviado en el Tribunal de Enjuiciamiento en la etapa de juicio, ¿no? Y entonces, incluso aquí en la Ciudad de México, el Tribunal del Sur lo llegó a hacer, pero ya salió una que es ya jurisprudencia que nos dice, no, si es abreviado debe ser después de dictado el auto de vinculación a proceso o antes del auto de apertura a juicio. Ya te van marcando esos caminos, esas reglas, ¿no? Por un lado,
repetimos, es bueno, por otros lados no. Hace 8 días precisamente hablábamos de una jurisprudencia que desde mi punto de vista se quedó corta, pero bueno, vino a clarificar en aquellos delitos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y de hidrocarburos, que señalaba precisamente que no eran de prisión preventiva oficiosa, porque la reforma que hubo en abril del 2019 de la Constitución estaba condicionada con el 167 del Código Nacional, ¿no? Y afortunadamente únicamente estos 2 delitos se analizaron, se dijo que todavía no estaba en vigor esa reforma y entonces se dejó de aplicar. Aún así, yo quiero ser muy enfático en esto. Hay veces que, aunque exista la jurisprudencia, hay jueces que no lo obedecen. Y no lo obedecen porque no quieren o por desconocimiento, como bien lo ejemplificabas ahorita, ¿no? Pudiera ser que pues se le pasó al juez, digo, todos somos humanos y no pasa nada, ¿no? No se lo checó bien su escribiente y bueno, no pasa nada, ¿no? Pero hay veces que incluso el compañero de hace 8 días, que fue un compañero defensor público federal, dice, esta jurisprudencia que les comento salió el 20 de agosto del 2020. Y dice, a la fecha seguimos teniendo y recibimos que vienen del fuero común varios desgloses de competencia hacia el fuero federal por el arma de fuego con prisión preventiva oficiosa. Pues si ya está claro, ya se dijo, ya se pronunció por parte del Poder Judicial de la Federación a través de jurisprudencia que lo que se tiene que hacer, ¿por qué se sigue viviendo eso, no? Repito, puede ser porque no quieren, o por desconocimiento, o por política criminal, o porque su formación así les dio, que no están atacando la delincuencia, y bueno, pues son sus criterios, ¿no? En un momento dado. Incluso les quiero comentar otro asunto, a mí me tocó hacer de retractiva, en aquel entonces fue una de portación de arma de fuego también, a nivel federal, en el sistema tradicional. Recordemos que anteriormente se generaba automáticamente cuando detectaban auto formal prisión, el juez de oficio giraba el oficio, pudiéramos decirlo, para que se recabaran tus antecedentes penales, sin que lo solicitara nadie. Y entonces sale una jurisprudencia en este inter, después de que se cometió el hecho, se estaba juzgando esta persona, sale en el inter que ya tenía que ser a petición del Ministerio Público, porque el juez al realizar esa actividad, aunque viniera en el Código Procesal, pues estaba realizando y quebrantando el equilibrio procesal entre las partes para acreditar determinada situación. Y dicen no. Y entonces, en ese momento, me llega a mí un cumplimiento de una orden de aprehensión, a este chico lo ingresan y nosotros solicitamos la aplicación de esta jurisprudencia, que en aquel tiempo salió, y le dieron trato de primo delincuente. Y como primo delincuente, pues le dieron beneficio, es decir, el trato que le dio la ley, pues ya no fue como un reincidente, que ya tenía un antecedente previo porque se había peleado con un señor por unos tamales y bueno, ahí traía ese antecedente de lesiones dolosas, ¿no? Pero ese lo pudiera poner que ese antecedente, cuando hicieron esa búsqueda, pues lógicamente le votó. Entonces ya tendría que ser tratado como reincidente. Sin embargo, por esta jurisprudencia que salió y que solicité que se le aplique y que fue posterior al hecho de la aportación, solicité precisamente esta situación y entonces fue que se le dio el beneficio para que se le tratara como primo delincuente y sí se le concediera un beneficio. Es decir, veamos la importancia del tema que nos acaba de traer el compañero Freud. Eso es muy, muy interesante. Yo creo, Freud, que aquí va, ojalá y nos dé tiempo de mi tema, precisamente es la necesidad de una codificación única penal, que no creo que va a resolver del todo, pero sí va a ayudar mucho porque tenemos precisamente esas interpretaciones. Ahorita se supone que ya estamos medio manejando lo procesal, ya se están unificando los de Chihuahua, Monterrey, Ciudad de México, Estado de México, algunos criterios. Sin embargo, también veo mucho problema a nivel penal. Creo que esta unificación de este código pudiera abonar a ayudar mucho a fijar ya parámetros. ¿Por qué? Porque no es lo mismo analizar un tema de robo, como tú lo decías, en el encubrimiento por receptación en Chihuahua o acá en Chiapas, que en la Ciudad de México, ¿no? Pues claro que no.
Ajá, entonces, por eso vienen interpretaciones distintas, pero ya lo comentaré un poquito más a fondo en mi exposición. Teníamos el ejemplo también del viernes pasado, ¿no? Que comentábamos antes de cerrar la tesis aislada que había salido de que el testigo familiar, si ya en su entrevista había dicho que sí quería declarar, porque recordemos que que todo testigo tiene la obligación de declarar, pero hay excepciones cuando hay lazos consanguíneos, lazos de amistad o de gratitud, y entonces ahí les da las facultades a los jueces, a los testigos, en un momento va a decir si quieren o no rendir su declaración. Esta tesis aislada sale, se me hace a mí un retroceso y dice, bueno, pues si ya en su entrevista dijo, ya la rindió y dijo que sí, entonces ya en la etapa de juicio oral no, no puede hacer valer ese derecho. Como ya dio información, ahora, como decimos, tiene que soltarla, ¿no? Afortunadamente, ya lo explicaba Freud, esa tesis aislada primero, es una tesis aislada que no es vinculatoria, no es obligatoria, y es del circuito 11 de Michoacán, es decir, no es, como que no tendría mucha fuerza para aplicarla aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, si trajera buena información, creo yo que es importante traerla, aunque no citarla como defensor con jurisprudencia, pero sí de repente yo, por ejemplo, me pongo a leer algunas y me gustan los criterios que trae y no la utilizo textualmente como una jurisprudencia o una tesis, sino como un análisis jurídico que yo lo hago conjugando pues mi experiencia, ¿no? Creo que sería interesante hacerlo. Incluso las podemos invocar como hechos notorios. Hay jurisprudencia que te dice que cuando tú invocas algún criterio que ya se ha establecido, pues lo puedes, como que obligas más al mismo juzgador a que la tome en cuenta cuando tú señalas que es un hecho notorio la situación de que traigas esa semejanza de ese asunto que ya fue fijado ahí determinado criterio, ¿no? La identificación y el rubro, yo normalmente las identifico por rubro, a mí me gusta más por rubro, luego de repente por el número, que entiendo es un poquito más fácil, pero ya con el rubro como que yo me doy ya una idea un poquito mejor de si me sirve o no me sirve, ¿verdad? Porque efectivamente hay que revisar también la materia, como lo comentabas, Freud, si es constitucional, si es penal, si es laboral, va a depender de la sala que la emita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que nuestras salas, las dos salas que tenemos, pues lógicamente unas conocen de una materia y la primera sala conoce una materia y la segunda sala de otras y lógicamente en ese vertiente van a crearlas, ¿no? Van creándolas. Y bueno, yo por último concluiría, no creo, Freud, que nada más sea en nuestras audiencias, también en los amparos, ¿eh? Porque de repente, híjole, no, pues ya tenemos el machote y seguimos utilizando jurisprudencias de quinta época, ¿no? Fíjense lo que me aconteció apenas, tomé un asunto y y ya llega en apelación, en amparo, perdón, y reviso la apelación y le digo a la señora, oiga, es que este compañero no utilizó ninguna jurisprudencia. Dice, no, es que me comentó el abogado que no, que en apelación como se hace el análisis a nivel de ley local, es decir, una autoridad del foro común, dice, pues ahí no se tienen que expresar jurisprudencia. Y yo dije, barbaridad. O sea, no, que por eso no había puesto ningún criterio, ninguna jurisprudencia sustentando, porque pues no, solo las jurisprudencias se aplicaban allá en el amparo, ¿no? Incluso también en alguna ocasión llegué a utilizar una con un ministerio público y me dijo, no, para mí no son obligatorias. Dije, ¿qué estás diciendo, amigo? No. Eso para los órganos, pero para mí como ministerio público no me obliga. Dios mío, ¿no? Creo que un total desconocimiento que, bueno, no nos ayuda al avance de este tipo de cosas, ¿no? Y por último, creo que es también importante señalar que cuando nos llega un asunto, lo primero que tenemos que buscar también para hacer nuestra teoría del caso es buscar ese material jurídico de interpretación. Me acaba de pasar en una de uso de billetes falsos, 2 billetes, detienen a 4 personas y y lo encuadran en una conducta donde dicen que efectivamente hubo falsificación de moneda, pero a través de jurisprudencia vemos que no es moneda, sino es papel billete. Ajá. Y entonces eso te lleva a otro artículo, es decir, el auto de vinculación
pudiera cambiarse en un amparo indirecto porque el criterio que ya está establecido precisamente señala que una cosa es la moneda como moneda de metal y otra cosa es el papel moneda, que es diferente. Y en este caso eran billetes y entonces difiere el artículo y eso te lleva a penas diferentes, hipótesis diferentes y entonces eso puede ayudar en un momento dado a que se aplique de forma correcta la ley. No, lógicamente nosotros como defensores siempre quisiéramos que lo aplicaran pues a favor de tu defendido, ¿no? Pero yo creo que si algo están las leyes y contemplan algo, pues tendría que ser que se aplique lo que está ahí, ¿no? Pero bueno, esta sería mi participación. Vamos a ver si ya anda por acá Rodolfo. Ya estoy aquí. Adelante, Rodolfo, te escuchamos. Eres tremendo, David, porque con que me hubieras dicho fundado pero insuficiente, hubiera yo entendido que no te gustaba mi opinión, pero me sacas del sistema. Entonces, bueno. No, muy rápido. Voy a hacerme cargo del comentario que estaba haciendo aquí con la brillante exposición de Luis. Y luego, si tú quieres, paso muy rápido al tema que habíamos propuesto, que va muy de la mano precisamente con lo que comentó Luis, que es hacer algún análisis de un criterio en específico. Desde luego reitero el hecho, Luis, de que nos llevaste muy bien, muy académico, muy metodológico en el contexto de cómo se crea y cómo se genera la jurisprudencia y cómo se va a interpretar. Y yo decía y reitero, quiero quedarme con una idea. Evidentemente, los criterios y la jurisprudencia no son ley, lo sabemos todos, y la interpretan, no la crean, no la modifican. Lo que hacen es interpretar. Entonces, cuando en mesa de litigación nosotros tenemos un adversario, asesor jurídico, Ministerio Público, que utiliza criterios, es decir, no jurisprudencias, tengamos muy en mente en nuestra parte procesal que esos criterios también se pueden derrotar, porque lo que están generando no es más que la interpretación de alguna porción normativa específica o la ausencia de ella. Y en consecuencia de ello, nosotros tenemos que tener la habilidad en la mesa de litigación de entender qué es lo que se está interpretando para poder hacer la contradicción en relación al tema. ¿Cuántas veces no hemos escuchado dos ideas? La primera, que nuestro adversario utiliza criterios que no son adecuados al caso, pero que nada más leyó el título, la voz del criterio, la voz de la jurisprudencia, pero en su contenido, en la ejecutoria, en la discusión del colegiado, en la discusión de la sala o del pleno, nada tiene que ver con el punto. Entonces, nada está perdido con el hecho de que un criterio pudiera pensarse que no va de la mano con nuestra teoría del caso y con nuestro ejercicio de defensa. Y el otro punto es que los criterios son tan flexibles como los operadores. En muchas ocasiones nos ha tocado escuchar en el propio circuito o en otros, escuchar que el operador nos dice, pues sí es un criterio de jurisprudencia, pero yo no lo comparto. Y se acabó el tema. Y entonces, si pensabas que en tu ejercicio de defensa ese era tu criterio ganador y el juez te dice yo no lo comparto, pues simplemente, y no preparaste, no hiciste un taller de gabinete suficiente para hacer un ejercicio de defensa de contradicción, pues autoridad del caso de la mano de la teoría del delito, pues obviamente vas a estar en el fracaso total porque el juez te va a estar diciendo que no acompaña ese criterio. Ahora, muy de la mano con esto y pasamos a este segundo tema, muy de la mano con lo que Luis ya ha expresado, es un criterio de jurisprudencia que tiene, y me voy a hacer cargo aquí atendiendo los lineamientos de Luis en términos del 221, me voy a hacer cargo del registro 2017-938. 2017-938 y ahora cumplo con los requisitos del 221 de la ley de amparo y me hago cargo de la voz. Dice, pruebas en el juicio de amparo indirecto si el acto reclamado lo constituye la orden de aprehensión librada bajo las reglas del sistema penal acusatorio. El juez de distrito, para no vulnerar el principio de contradicción, debe limitarse a analizar los datos de prueba valorados por la autoridad responsable. Este es todo el título, toda la voz del criterio. Esto fue dictado por el 10º Tribunal Colegiado en materia penal aquí en la Ciudad de México, el primer circuito. Repito, el registro 2017-938 deriva de la queja 61/2018 y es del 7 de junio de 2018. Hasta aquí la identificación. ¿Qué significa este criterio? Todos sabemos que a raíz del cambio del sistema del mixto tradicional ante el adversarial oral,
Las formas de conducción, es decir, las órdenes de aprehensión, en particular me referiré a ellas porque a ellas se refiere el criterio, cambiaron el propósito de la prueba tasada y de casi ser el inicio del procedimiento en aquel sistema mixto, y lo digo de manera figurativa, porque venía prueba preconstituida, venía todo el elemento de la prueba ya establecida en lo que era la averiguación previa. Ahora, con la nueva forma de conducción, única y exclusivamente lo que hace es el vínculo entre la no voluntad de la persona y la presencia de esa persona en la audiencia. Porque realmente todo el conjunto y el ejercicio de la imputación es lo que va a iniciar la trazabilidad de esa audiencia inicial. Pero entonces nos vemos en tres premisas. La primera premisa que quiero compartir con ustedes es el hecho de que la Constitución estableció varios principios del sistema adversarial, y el primero era, desde luego, la oralidad, esclarecer el hecho, procurar el castigo del culpable, reparar el daño, entre estos que ya sabemos que están en el 20 constitucional. Si nosotros partimos de una primera idea, que es todo procedimiento tiene como idea central esclarecer el hecho, entonces tendríamos que entender que en el control constitucional biinstancial, es decir, en el amparo indirecto, además de generarse este control para garantizar el respeto o la reparación de los derechos humanos del investigado hasta ese momento al que se le pretende conducir a audiencia inicial, pues evidentemente el juez de control tendría que verificar y cumplir con este principio constitucional, porque lo vincula el principio constitucional al ser un juez, un operador jurídico de control constitucional. Entonces tengamos esa primera idea en mente, porque va a ser muy interesante poder sostener que el juez de distrito en materia de amparo penal puede o no, o tiene o no la obligación de tener en su mente al momento de admitir una demanda de amparo indirecto contra orden de aprehensión el tema de esclarecer el hecho. A mí me parece que sí. A mí me parece que sí. No nada más es una circunstancia de checklist y poder justificar y decirle, esta orden de aprehensión fue emitida de manera legal porque se derrotó la cautela, porque hay indicios razonados, porque se cumplieron los requisitos de los datos, hay un evento con apariencia del delito y hay la probabilidad de que una persona haya participado en ello y la cautela. No, no me parece que que el nuevo sistema esté reduciendo a esa mínima expresión la facultad del juez de control constitucional. No, no me lo parece. Sería claudicar a la figura del amparo indirecto y al amparo como tal, como gran garante, columna vertebral del respeto a los derechos humanos del sistema procesal mexicano. Una segunda idea es tener en mente, para poder interpretar este criterio, porque al final del día el tema es el criterio, es cuáles son los principios constitucionales y procesales que se reconocen en el sistema adversarial. Y entonces nos vamos al 20 en cuanto a su texto, y luego del 5 en adelante del Código Nacional, y entonces llegamos a la oralidad, a la publicidad, a la concentración, a la inmediatez, en cuanto al contexto de los principios del sistema adversarial. Y esto es muy importante, porque ya tenemos cuál es el principio constitucional que debe de resolver y debe de esclarecer, porque ese es el punto. El proceso penal tiene un punto, y el primero es esclarecer el hecho. Ahí me detengo, esclarecer el hecho. Luego tenemos en el nuevo sistema, también a nivel constitucional y a nivel adjetivo, los principios de este proceso penal adversarial. Y ya los dijimos. Bien. Y entonces la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? En este juego, ya lo decía Luis, en este juego de interpretaciones y de criterios, es cómo adminiculamos que la ley de amparo esclarezca el hecho a través de generar una verdadera tutela efectiva para el quejoso cuando no fue llamado en sede ministerial para ofertar dato de prueba. Me explico. Cada vez es más común, y más con los criterios de la primera sala y de colegiados, todos los conocemos, para librar una orden de aprehensión no hay que derrotar la garantía de audiencia. Todos lo sabemos. Pero la Constitución y el 113 del Código Nacional dice que hay defensa en sede ministerial.
Entonces los defensores estamos como locos buscando cómo encontrar un acto de molestia para poder ir a la carpeta y que nos respeten ese derecho. Porque de motu propio no parece que nos quisieran respetar o no nos quieren respetar ese derecho de defensa en sede ministerial. Y lo que pasa es que cuando nos llaman y nos piden asesoría, nos dicen, licenciado, no le puedo decir dónde estoy, pero me acaban de decir que tengo una orden de aprehensión en el nuevo sistema, ¿no? Y necesito un amparo indirecto. Pero créame que el hecho con apariencia de delito, el fraude, el homicidio, cualquier tipo penal del fuero común o del fuero federal, yo no participé con él, o ni siquiera hay. Esto es una vendetta. Podríamos pensarlo así. Y aquí tengo un dossier de pruebas y 5 testigos que dicen claramente que no participé en el hecho porque simple y sencillamente no estaba en el lugar o cualquiera que fuera la teoría del caso. Nada más que este criterio, que les estoy diciendo, el 2017-938, dice, pero ¿qué crees? Una vez librada la orden de aprehensión, no vas a poder ofertar medios de prueba, datos de prueba en sede constitucional, en el amparo indirecto, porque vas a violar principalmente dos principios, la oralidad y la contradicción. Y aquí es donde ya con estas ideas generales quiero generarnos e invitarlos, más en cono, e invitarlos a ustedes a que sigamos generando los amparos indirectos y a promover el dato o el medio o la prueba por la vía constitucional, porque estos criterios tienen que evolucionar. Y lo digo con mucho respeto, si yo los invito a que se impongan de la ejecutoria, vuelvo a repetir, del criterio 2017-938, ese es el número del registro, y se van a dar ustedes cuenta de que parte de una premisa, parte de la premisa de que en el amparo no puede haber contradicción y no hay oralidad. Y que eso estaría poniendo, lo más grave, dice, estaría poniendo en desequilibrio a las partes. Y aquí es donde el alma de defensor nos sale a todos. A ver, ¿cómo se atreven a decirnos que se desequilibran las partes cuando me están buscando por una forma de conducción a la cual no me respetaron mi derecho constitucional de defenderme en sede ministerial? ¿Cómo me están diciendo que no puede el Ministerio Público, que tiene por lo menos 2, el tercero interesado, que es el que pidió la judicialización, y el adscrito al juzgado de distrito, a poder contradecir y a poder alegar? Dice el artículo 6, lo que quiero llamar a su atención, el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿qué es la contradicción? Para que podamos entender si se puede o no se puede contradecir en juicio de amparo en secuela en términos del 119, es decir, de producir prueba. Las partes podrán conocer, obligación de conocer, controvertir y confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este código. Estos son los elementos básicos y así conceptualizó el legislador en la Ley Penal Única. Dice, conocer, no nos descubrieron. No nos descubrieron. La orden de aprehensión nos enteramos porque alguien nos comentó, nos avisó que existía, pero nunca hubo descubrimiento. Y aquí es donde Luis comentaba el tema de si obtenemos o no el descubrimiento a través del juez de amparo. Y todavía había operadores reticentes a poder compartir la audiencia privada donde se había librado la forma de conducción y te decían, es que no tenemos equipo. Ven y aquí te presto mi computadora y velo porque no te lo puedo entregar. ¿Qué nivel de contradicción puede haber cuando no te dan los datos, no te dan la petición, no te dan absolutamente nada en cuanto a la lógica del audio? A ver, no nos perdamos. Sabemos que las órdenes de aprehensión única y exclusivamente se obtienen a través de la oralidad o ahora por el sistema cibernético a través de la expresión y la extracción de los datos de prueba, de la información contundente. Pero a través de esa obtención de esa información es como se puede hacer análisis y contradicción en sede constitucional, porque de otra manera, ¿cómo vas a saber
cuál es la clasificación jurídica preliminar, cuáles son los datos de prueba que hacen presumible la existencia de un evento delictivo y cómo se genera la probabilidad de que el quejoso haya participado en ello. Entonces, la pregunta es, este criterio dice que no se debe admitir prueba en sede constitucional porque es prueba, no es dato. No, es prueba y no es dato. Porque en la carpeta lo que se tiene son datos, es decir, la expresión, la extracción menos formal del contenido del dato. Y si no te puedo yo ofertar prueba, porque entonces no va a haber contradicción, no va a poder alegar, pero desde luego que el Ministerio Público lo puede hacer. Y entonces aquí es donde regreso a la primera idea, de esta opinión, que es, no tendría en términos del legislador, del operador jurídico, constitucional, establecer en términos del 75 de la ley de amparo, poder decir, debo admitir la prueba y voy a verificar si se violan los principios. Miren, dice el 75 de la ley de amparo. Dice, el 75, recordemos que la ley de amparo está pensada y estuvo legislada para todas las materias del derecho. Así que no necesariamente esta escritura del legislador es del 100% penal, sino que norma las reglas generales de la oferta de la prueba y de cómo se tiene que revisar el acto reclamado, que en este caso es la orden de aprehensión. Dice, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. Primera regla general. La primera regla es tal como fue probado ante la autoridad responsable. Eso significa que en el caso de la forma de conducción, en principio, el amparo se tiene que hacer cargo de revisar cómo fue dictada esta forma de conducción. No se admitirán, segunda regla, no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubieran rendido ante dicha autoridad. Segunda regla, no las vamos a admitir porque el amparo no estaba pensado en su secuela procesal para hacer una segunda oportunidad para ofertar pruebas respecto de cualquier acto reclamado en cualquier materia del derecho. Entonces ya tenemos dos reglas generales. Sin embargo, el segundo párrafo, ahora con la reforma y la entrada en vigor del sistema adversarial, dice, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, ya viene una excepción a las reglas generales, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Es decir, a las dos reglas generales viene la excepción, es cuando no hayas tenido la oportunidad, es decir, no fuiste llamado al procedimiento, no tuviste garantía de audiencia, y eso es lo que hay que probar. Ya podríamos ahí en una lógica ir entrando al contenido de, pues, estoy en el supuesto porque a mí me libraron una orden de aprehensión al quejoso sin que le hubieran dado la oportunidad de ofertar datos de prueba. ¿Por qué? Porque aún habiéndose presentado ante el MP, le dijeron 3, 4 veces por escrito, usted no está indiciado, usted no está buscado, ahí le vamos a llamar cuando lo creamos oportuno. Y sin embargo, sacaron la forma de conducción. Dice, este segundo párrafo, adicionalmente en materia penal, aquí es donde ya nos venimos al punto específico, adicionalmente en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique violación a la oralidad o a los principios que rigen el proceso penal. Es decir, que la regla de la oferta en amparo indirecto en contra de forma de conducción sí es posible en términos del 75 segundo párrafo. ¿Cuál es el candado con el cual se creó este criterio, con el cual muchos operadores es que no te las puedo admitir porque voy a violentar los principios del sistema adversarial? Esto que dijimos que era oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y yo los invito muy rápido, porque estamos prácticamente sobre el tiempo, David, Luis, a que lo revisemos los principios. Los principios es inmediación. No se produce el dato o la prueba frente al juez de distrito. Desde luego que sí, el juez está obligado a presenciar la audiencia incidental y las audiencias incidentales en amparo y la audiencia constitucional.
Que no esté es nuestra responsabilidad. Porque se ha permitido que estas audiencias de naturaleza constitucional se haga, inclusive ya por reforma de la ley de amparo, hasta sin presencia de parte. Concentración en una misma audiencia se puede llevar absolutamente todos y cada uno de los desahogos de prueba. Voy a dejar contradicción al último. Publicidad. Las audiencias constitucionales en materia de amparo son públicas. Son públicas. A menos de que haya que proteger algún derecho específico marcado por la ley. Orales. Sí, aunque los alegatos son presentados por escrito, hay razón específica para poder hacer uso de la palabra. Ya la ley de amparo lo redujo en cuanto a los alegatos orales, pero aún así se respeta esa oralidad. Y ahora me voy al tema de la contradicción. No puede. Fíjese, ya hubo una carpeta de investigación con cierto número de datos de prueba que se obtuvieron en sede ministerial. Se pide la orden de aprehensión, se pide sin llamar a tu cliente, lo vuelves quejoso en amparo indirecto. La pregunta es, ¿no hay una teoría del caso ya del MP? Desde luego, ya la hay una teoría del caso del fiscal al momento de pedir la forma de conducción. Y esa teoría del caso está en las 3 columnas que ya conocemos con una clasificación jurídica preliminar. Porque el quejoso no puede construir su teoría del caso defensiva en sede constitucional. Ahora, no va a poder contradecir que el Ministerio Público, tercero interesado, no puede apersonarse en la audiencia constitucional. Claro que puede. O el Ministerio Público adscrito al juzgado de distrito de amparo no puede apersonarse en la audiencia y hacerse cargo al contrainterrogatorio, de objetar, de tachar de falsos los documentos. ¿No lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Entonces sí hay posibilidad de una contradicción. Lo que pasa es que el criterio está pensando que la contradicción tiene que ser en sede judicial, condenando a todas las personas que tienen orden de aprehensión a que puedan tener un ejercicio de defensa, pero en la inicial, no en sede constitucional, pero tampoco en el Ministerio Público. Y aquí es donde regreso, y con esto termino esta breve participación, que es, ¿y entonces cuál es el principio constitucional del juez de control constitucional, que es esclarecer el hecho? No sería tan sencillo que si, por ejemplo, en el caso más fácil, el quejoso dice, yo no estaba en tal lugar cuando dicen que se privó de la vida a alguien. Aquí están todos mis documentales de que yo no estuve, testigos de que yo no estuve, audio y video de que yo no estuve. ¿No sería ideal que el juez de control constitucional esclareciera el hecho y dijera esta forma de conducción no está conforme a los lineamientos constitucionales de esclarecer el hecho? ¿Por qué tendría yo que decirle, te desecho todas las pruebas, todos los datos o todos los medios de prueba y ve y díselo al juez de control en la audiencia inicial? ¿Por qué? Porque si es su mandato controlar constitucionalmente uno de los fines. Entonces, para concluir, diría David Luis, que en el contexto del criterio que propusimos aquí en esta mesa de aportaciones, me parece que el trabajo de nosotros los defensores, de los asesores, es cada vez que hay control constitucional y que haya que aportar prueba para dejar insuficiente, para controlar una forma de conducción, tenemos que decirle al juez de distrito, oye, primera premisa, tú tienes la obligación constitucional y diría yo convencional de esclarecer el hecho. No nada más el juez de control, porque yo te lo vengo a acreditar. Segundo, te vengo a ofertar
prueba en términos del 119 de la ley de amparo, prueba que es idónea, conducente, pertinente a la teoría del caso que se está sometiendo al controvertido, es decir, la que se está sosteniendo como teoría del caso ministerial. Y 3, no se violan los principios del sistema adversarial. No se viola la oralidad, no se viola la contradicción, porque puede haber contradicción, y hay contradicción en sede constitucional de instancia. De suerte tal de que si nosotros, y aquí es cuando retomo las ideas de Luis, si nosotros dejamos que estos criterios se mantengan, pues entonces lo que vamos a hacer es hacer nugatorio el amparo indirecto contra órdenes de aprehensión, reduciéndolo a un checklist donde no hay defensa, donde no, se nos aísla a jugar al error de que hubo en la audiencia privada o al error de la extracción del documento. ¿Por qué? Porque ni siquiera nosotros tenemos la carpeta. Ni siquiera nos las han descubierto, porque hay negativa directa de compartirnos la carpeta. ¿Ah, quieres la carpeta? Preséntate, que te ejecuten la orden. No hay otra opción. Aunque yo sostendría que ya con la existencia y el conocimiento del amparo, podríamos decir, hay un acto de molestia, dale la carpeta a mi abogado. Aunque el quejoso siga en buen recaudo, llamaríamos nosotros, para no ser detenido. Pues eso es, David, Luis, amigos, un poco abuelo de pájaro este criterio. Hay mucho más. Este criterio derivó de una queja, porque ya sabemos que el recurso de queja es aquel que se interpone en contra del desechamiento de la prueba en materia de amparo. Yo creo que, y aquí lo complicado es que ya estos criterios se están sosteniendo en sentencias de juzgado de distrito, diciendo, no voy a valorar tus pruebas, no voy a valorar tus pruebas, no voy a valorar tus pruebas. Pues muchas gracias. Estupenda complementación, mi estimado Rodolfo. Creo que es muy importante la conexión que estás haciendo, porque efectivamente yo creo que es un retroceso esto que está aconteciendo. Y ya lo mencionaba yo hace rato, puede haber jurisprudencias que nos gusten, que no nos gusten, porque no estamos de acuerdo en razón de nuestro análisis jurídico que hacemos, y creo que esto es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer, porque efectivamente se está haciendo para atrás esa reforma a los derechos humanos, que deben ser progresivos y no retroactivos en perjuicio. Me llama la atención porque nos vas llevando, y ya casi me diste mi tema de la siguiente mesa, el 320 del Nacional, ¿no? Cuando te esconden la carpeta y ya te la destapan hasta que te acusan, ¿no? Entonces, ¿sí, cómo me defiendo? Aquí sí me estás violentando mi derecho a la contradicción, mi amigo, ¿no? Pero bueno, ahí está en la ley, no quiere decir que esté bien, hay que pugnar y debatir ese tipo de detalles, porque no es lo correcto, de que también se nos haga anulatorio el derecho de defensa, porque pues no tenemos la información con la cual nos vamos a defender. Pero yo te doy la razón, Rodolfo, de verdad es muy lamentable. Ya más o menos en alguna ocasión, recuerdo que en otra vez nos habías hecho el análisis para efecto de poder sobreseer el asunto cuando hay una orden de aprehensión y se quiere cancelar, ¿no? Y te dicen, no, enchiquérate, pásala adentro. Lo que comentábamos pasaba en el anterior sistema cuando estábamos en presencia de delitos no graves, que era eminente que cuando te tomaran tu declaración preparatoria te tenían que hacer saber tus derechos, y que lógicamente te podías acoger a la libertad provisional bajo caución, salir sin problema. Pero muchas veces, como ya estaba la orden de aprehensión por un delito no grave, me llegó a suceder que pues, decías, oye, llegabas al juzgado, oiga, pues ahí traigo a mi clienta. No, que se ingrese. Oye, pero ¿qué necesidad hay de que se ingrese? No, es que yo no voy a tener por cumplir y no está puesta a mi disposición hasta que a mí no me informen del centro penitenciario o los policías que la ejecutaron, que ya está puesta a mi disposición. Pues si aquí está físicamente, ahí la tengo.
O sea, tómele su declaración, dele su derecho, hágale saber sus derechos y ahorita mismo le exhibo las garantías. Claro, si no se las exhibo, corro ese riesgo. Pero qué necesidad, qué necedad, no necesidad, qué necedad de que a fuerzas ingrese, ¿no? Yo lo veía algo innecesario y de verdad era complicado. Veo esta figura casi por los mismos rumbos. A mí apenas me aconteció, yo no, gracias a Dios, toco madera, un cliente con orden pendiente de aprehensión, lamentablemente secuestro. Ajá. Tenemos, según yo, datos de prueba para precisamente pues acreditar que él no fue, que él estaba en otro lugar, ¿no? Tramitamos el amparo indirecto contra la orden y lo que me la acaban de aplicar. No todo lo que quieras, ve con el juez de control una vez que te ejecuten la orden. ¡Fuf! Yo no te puedo recibir nada, precisamente por la violación que decías de la oralidad y la contradicción, ¿no? Pero bueno, finalmente, de verdad es complicado. Sabemos que hay veces que los clientes pues prefieren estar a salto de mata, como decimos, que enfrentar a la justicia. Pues claramente aquí están mis pruebas, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos lamentablemente de los errores que pueden existir en este tipo de resoluciones, la política, el medio, como bueno, pues si hablas de un feminicidio, pues ni qué juez te suelte ahorita de un feminicidio, ¿va? De un secuestro, pues menos, aunque no haya nada, pero pues ¿qué te crees que yo no me voy a poner en lugar de tu cliente, ¿no? Entonces hay veces que es complicado que entre este tipo de criterios y que no debería ser. Pero bueno, muchas felicidades, Rodolfo. Adelante, Freud, para que cerremos esta mesa. Adelante. Tres cositas muy rápidas. La primera de ellas es para comentarles, acuérdense que hemos hablado de la jurisprudencia federal, pero hay muchos códigos, hay, mejor dicho, leyes orgánicas del Poder Judicial. Sí, sí, sí. De diferentes localidades y efectivamente la del Estado de México, que trae todo un capítulo que es prácticamente copiado de la ley de amparo. Entonces, hace un momento decían ustedes que existen jueces que dicen, no comparto el criterio. Bueno, en aquellos casos la jurisprudencia viene de las salas que son superiores jerárquicos directos. Entonces, si no les gusta el de la corte o algún otro, pues a ver si les gusta el de las salas que es su patrón, ¿no? Eso lo pongo sobre la mesa. La segunda situación es que las tesis aisladas efectivamente son una jurisprudencia en potencia. Ya lo hemos dicho los tres. Es muy importante, depende de nosotros. Si es una buena tesis que siga adelante su camino hasta llegar a la meta de volverse a jurisprudencia, o todo lo contrario. Si vemos nosotros que es algo que no debe de subsistir ni siquiera como tesis, pues hay que impugnar, hay que promover amparo, hay que hacer todo lo posible para que se creen precedentes en contra que lo superen en importancia. Y también, ya para concluir, lo que comentabas hace un momentito, me decías que pues hay jurisprudencias muy buenas, hay tesis muy buenas y otras muy malas. Y específicamente las malas son aquellas que no nos favorecen. Así es que muchas gracias. Es un placer poder alternar con ustedes, David, Rodolfo. Les mando un fuerte abrazo. Amigos, muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Muchísimas gracias a ti, Luis, a ti, Rodolfo. De verdad, igual es un gusto compartir con ustedes. Y bueno, pues a todos ustedes que estuvieron al pendiente de esta transmisión y nos acompañaron también, buena tarde, que Dios los bendiga y estamos en contacto. Cuídense.